Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Su copyright que han estado esperando este vídeo y por fin llegó Superíndice 3. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les apasiona, Kan-Yaman. El mismísimo Kan-Yaman. Vamos a explorar facetas de su vida que tal vez no conozcan, revelaciones últimas que nos permitiru, conocerlo un poco ese ayud de la pantalla. Prepúrense porque vamos a hablar de todo, desde sus inicios hasta sus proyectos actuales, pasando por sus momentos difíciles y sus mayores alegrías. Asu que pu Superíndice 3 nanseceu Superíndice 3 modos, tomen algo rico para beber y a compu, con diéresis más menos en este recorrido por la vida de uno de los actores turcos populares del momento. Y antes de que empecemos por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se arrepentiru. Subo vídeos cada semana con temas que su copyright que les encantaru, Asu que activen la campanita para no perderse ninguno. Bien, ahora empecemos con Kan-Yaman. Como todos sabemos, es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su atractivo físico, su talento actoral y su carisma natural lo han convertido en una figura muy querida. Pero ¿qué copyright hay detrás de esa imagen de Galu, de telenovela? ¿Qué copyright lo hace ser quien es? Vamos a desentrañar la esencia de este hombre que ha cautivado a audiencias de todas las edades y culturas. No solo nos enfocaremos en sus logros profesionales, sino también copyright en los detalles que moldean su personalidad y que lo han convertido en el ícono que es hoy. Para entender a Kan-Yaman, tenemos que remontarnos a sus orígenes. Nació Superíndice 3 en Estambul en 1989 en una familia de ascendencia albanesa y yugoslava. Este bagaje cultural, esta mezcla de raíces, ha influido profundamente en su forma de ver el mundo y en su acercamiento al arte. Desde pequeño más menos demostró Superíndice 3 ser un niño más menos muy inteligente y aplicado. De hecho, fue un estudiante brillante y siempre destacó Superíndice 3 en la escuela. Era un niño más menos deportista, le encantaba el baloncesto y más menos va con convertirse en un jugador profesional. Imaginen a Kan-Yaman en una cancha con la misma pasión Superíndice 3 y entrega que muestra frente a las CU maras. Esa disciplina y esa ambición Superíndice 3 forjadas en el deporte, se convertirán en pilares fundamentales de su carrera como actor. Sin embargo, la vida tenía otros planes para con diéresis copyright L. Después copyright S de terminar la escuela secundaria, Kan-Yaman estudió Superíndice 3 Derecho en la Universidad de Yeditepe. Asu como lo oyen, Kan-Yaman es abogado. Se graduó Superíndice 3 con honores y comenzó Superíndice 3 a trabajar en una prestigiosa firma de abogados. Podemos visualizarlo en un elegante traje, defendiendo apasionadamente a sus clientes. Esa capacidad de argumentación Superíndice 3 esa elocuencia, le serán de gran utilidad ese adelante, cuando tuviera que interpretar personajes complejos y transmitir emociones profundas. Pero a pesar de tener una carrera prometedora en el mundo legal, Kan sentía que algo le faltaba. No se sentía completamente realizado y sabía que tenía que seguir su pasión Superíndice 3 Ese sentimiento de insatisfacción Superíndice 3 esa necesidad de encontrar su verdadero camino, es algo con lo que muchos podemos identificarnos. Y esa pasión Superíndice 3 era la actuación Superíndice 3 Kan-Yaman siempre ha sentido una fuerte atracción Superíndice 3 por el mundo del espectáculo. De hecho, durante sus aún más menos universitarios, participó Superíndice 3 en algunas obras de teatro y descubrió Superíndice 3 que realmente disfrutaba estar en el escenario. Asu que después copyright S de pensarlo mucho, tomó Superíndice 3 una decisión Superíndice 3 audaz, dejar su trabajo como abogado y dedicarse a la actuación Superíndice 3 a tiempo completo. Esta decisión Superíndice 3 que a muchos les pareció Superíndice 3 arriesgada, demuestra la valentua y la determinación Superíndice 3 de Kan-Yaman. No tuvo miedo de abandonar la seguridad de una carrera establecida para perseguir su sueño más menos os. Claro que no fue una decisión Superíndice 3 fácil. Kan-Yaman tuvo que enfrentarse a muchas dudas y críticas. Muchos le decuan que estaba loco por abandonar una carrera segura y estable para perseguir un sueño más menos incierto. Pero con diéresis copyright él tenía claro lo que quería y estaba dispuesto a luchar por ello.
La presión superíndice 3N social, las expectativas familiares, el miedo al fracaso, son obstáculos que todos enfrentamos cuando decidimos seguir nuestros propios caminos. La historia de Can Yaman nos recuerda que es importante confiar en nosotros mismos y en nuestras capacidades, a pesar de las opiniones de los DMUS. Comenzó superíndice 3 a tomar clases de actuación superíndice 3NY a presentarse a audiciones. Al principio las cosas no fueron fáciles. Tuvo que enfrentarse a muchos rechazos y a la competencia feroz que existe en el mundo del espectáculo. Pero Can Yaman no se rindió superíndice 3. Siguió superíndice 3 trabajando duro y perfeccionando sus habilidades. Cada audición superíndice 3N fallida, cada crítica constructiva, lo hicieron muy fuerte y lo impulsaron a seguir adelante. La perseverancia, la constancia, son cualidades esenciales para alcanzar el U/10 copyright sito en cualquier campo. Finalmente, después copyright de mucho esfuerzo y dedicación superíndice 3N, le llegó superíndice 3 su primera oportunidad. En 2014 obtuvo un papel en la serie de televisión superíndice 3N, G1 y Grados Aileri. Aunque su papel no era protagonista superíndice 3 Nico, le permitió superíndice 3 ganar experiencia y darse a conocer al público. Este primer paso, aunque pequeño más menos fue crucial para su carrera. Le dio la oportunidad de aprender de profesionales experimentados y de empezar a construir su reputación superíndice 3N en la industria. A partir de ahí, su carrera comenzó superíndice 3 a despegar. Participó superíndice 3 en otras series de televisión superíndice 3N, como Y Grados Nadna Aik y Anjimid Sebmedik. Pero fue en 2017 cuando alcanzó superíndice 3 la fama internacional con la serie Dolunay. En esta serie Can Yaman interpretó superíndice 3 a Ferit Aslan, un exitoso hombre de negocios con una personalidad fría y distante. Su actuación superíndice 3N fue muy elogiada y la serie se convirtió superíndice 3 en un U/10 copyright sito en muchos pauses. Este papel le permitió superíndice 3 mostrar su versatilidad como actor, interpretando a un personaje complejo y lleno de matices. Pero sin duda, la serie que lo catapultó superíndice 3 a la fama mundial fue Erken Zikway, en la que compartió superíndice 3 protagonismo con Demet Özdemir. En esta serie Can Yaman interpretó superíndice 3 a Candy Beat, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. Su química con Demet Özdemir fue innegable y la serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global. La naturalidad de su actuación superíndice 3N, la intensidad de sus miradas, la forma en que transmitieron la pasión superíndice 3N de sus personajes, cautivaron a audiencias de todo el mundo. Erken Zikway fue un punto de inflexión superíndice 3N en la carrera de Can Yaman. De repente se convirtió superíndice 3 en una estrella internacional. Sus fans lo seguían a todas partes y su nombre aparecía en todas las revistas y periódicos superíndice 3 dicos. La serie fue vendida a de 50 pauses y Can Yaman se convirtió superíndice 3 en uno de los actores turcos populares del mundo. El alcance global de esta serie es impresionante. Demuestra el poder de la televisión superíndice 3N para conectar a personas de diferentes culturas y para crear fenómenos superíndice 3 menos medio ticos. Pero la fama también copyright N tiene su lado oscuro. Can Yaman tuvo que lidiar con la presión superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N y con la constante atención superíndice 3N del público. Además, tuvo que enfrentarse a rumores y especulaciones sobre su vida personal. La copyright dida de privacidad, el escrutinio constante, la difusión superíndice 3N de información superíndice 3N falsa, son algunos de los desafíos que enfrentan las celebridades. Es importante recordar que detrás de la imagen pública, hay personas con sentimientos y emociones. En una entrevista reciente Can Yaman habló superíndice 3 sobre los desafíos de la fama y sobre CEU superíndice 3 ha aprendido a lidiar con ellos. Dijo que es importante mantenerse fiel a uno mismo y no dejarse llevar por las opiniones de los DMUS. También copyright N dijo que es fundamental rodearse de personas que te quieren y te apoyan. La autenticidad, la honestidad, la lealtad, son valores que Can Yaman considera fundamentales para navegar por el complejo mundo del espectáculo. Después copyright del U/10 copyright sito de Erken Zikway, Can Yaman participó superíndice 3 en otras series de televisión superíndice 3N, como By Jane. Sin embargo, esta serie no tuvo el mismo U/10 copyright sito que sus proyectos anteriores. No todos los proyectos pueden ser un U/10 copyright sito rotundo.
A veces las cosas no salen como esperamos. Lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante. A pesar de ello, Kanyaman no se desanimó superíndice 3. Siguió superíndice 3 trabajando duro y buscando nuevos desafíos. Decidió superíndice 3 probar suerte en Italia y protagonizó superíndice 3 la serie Viola come il mare. En esta serie, Kanyaman interpreta a un policua turco que trabaja en Italia. La serie ha sido un con diéresis copyright sito en Italia y ha permitido a Kanyaman expandir su carrera a nuevos mercados. Esta decisión superíndice 3N demuestra su ambición superíndice 3N y su deseo de crecer como actor. No se conforma con lo que ya ha logrado, sino que busca constantemente nuevos horizontes. Además de su trabajo como actor, Kanyaman también copyright N es un filántropo. Ha participado en varias campañas más menos asvenu copyright ficas y ha donado dinero a organizaciones que ayudan a más menos os necesitados. En una entrevista, Kanyaman dijo que cree que es importante usar su plataforma para hacer el bien y ayudar a los DMUS. El compromiso social, la solidaridad, la empatia son valores que demuestran su calidad humana y su preocupación superíndice 3N por los DMUS. Pero MUS ayu de su faceta como actor y filántropo, ¿Q copyright N es Kanyaman en realidad? CU superíndice 3 MOES en su vida personal. Vamos a profundizar en su personalidad, en sus gustos y aficiones, para conocer al hombre de True S del personaje. Kanyaman es una persona muy reservada y no suele hablar mucho sobre su vida privada. Sin embargo, a través copyright S de sus redes sociales, podemos hacernos una idea de CU superíndice 3 MOES fuera de la pantalla. Sus publicaciones nos muestran un hombre sencillo, cercano, que disfruta de las cosas simples de la vida. Sabemos que es un amante de los animales y que tiene varios perros que considera como parte de su familia. También copyright N sabemos que le encanta viajar y que disfruta pasar tiempo con sus amigos y familiares. Estos detalles nos permiten ver su lado MUS humano y cercano. En cuanto a su vida amorosa, Kanyaman ha sido relacionado con varias mujeres, pero siempre ha mantenido su vida sentimental en privado. En una ocasión superíndice 3N, dijo que estuvo buscando a una persona que lo ame por quien es y que lo apoye en sus proyectos. La búsqueda del amor verdadero, la necesidad de encontrar a alguien que nos comprenda y nos acepte tal como somos, es una experiencia universal. Kanyaman es un hombre apasionado, trabajador y dedicado. Es un actor talentoso que ha logrado conquistar corazones en todo el mundo. Pero también copyright N es una persona humilde y sencilla que valora las cosas importantes de la vida. Su carisma, su entrega, su profesionalismo, lo han convertido en un modelo a seguir para muchos superíndice 3 venes. Su historia es un ejemplo de que con esfuerzo, dedicación superíndice 3N y pasión superíndice 3N, se pueden alcanzar los sueños más menos os. Kanyaman dejó superíndice 3 una carrera segura y estable para seguir su vocación superíndice 3N y hoy en día es uno de los actores MUS populares del mundo. Su trayectoria es una inspiración superíndice 3N para todos aquellos que sueñan más menos han con triunfar en el mundo del espectáculo. Y hablando de sus proyectos futuros, Kanyaman tiene varios proyectos en marcha. Estuvo trabajando en nuevas series de televisión superíndice 3N y películas, y también copyright N estuvo planeando expandir su carrera a otros mercados como Hollywood. Asu que estu copyright N atentos porque seguramente veremos mucho MUS de Kanyaman en el futuro. Su ambición superíndice 3N no tiene límites. Quiere seguir creciendo como actor, explorar nuevos copyright neros, trabajar con directores prestigiosos. Su objetivo es dejar una huella imborrable en la historia del cine y la televisión superíndice 3N. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida de Kanyaman y que hayan aprendido algo nuevo sobre con diéresis copyright L. Hemos visto sus inicios, sus desafíos, sus con diéresis copyright hitos y sus proyectos futuros. Hemos conocido al Kanyaman actor, filántropo y persona. Espero que este vistazo a su vida les haya resultado inspirador y enriquecedor. Recuerden que Kanyaman es un ejemplo de que con esfuerzo y pasión superíndice 3N se pueden alcanzar los sueños más menos os. No importa CUN difícil sea el camino, si tienes claro lo que quieres y ese dispuesto a luchar por ello, puedes lograrlo. Su historia nos enseña que no debemos tener miedo de perseguir nuestros propios sueños, por más difíciles que parezcan. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado.
No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. ¿Q copyright les pareció superíndice 3 la vida de Can Yaman? Q copyright es lo que mu se admiran de U con diéresis copyright L. Du copyright genme saber en los comentarios. Me interesa conocer sus opiniones y saber qué es lo que más les atrae de este talentoso actor. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.